Llevamos el trimestre estudiando el libro de Isaías y todo comenzó, miren, con una crisis de identidad, una crisis política, la promesa maravillosa de un niño que 700 años atrás no significó mucho, pero hoy nosotros sabemos que esa promesa es la promesa que sostiene el cristianismo y sostiene nuestra vida aquí en el siglo XXI. Y hoy tiene un título bien interesante, se llama Jugar a ser Dios. Eso es peligroso. Sumamente peligroso. Pero algo que yo quiero destacar de la lección del sábado de jugar a ser Dios fue la introducción que esa lección nos dio. Y es la de un pastor predicando acerca de ¿qué? Del orgullo. Del orgullo. Y una mujer que se sintió, ¿verdad?, compungida porque ella reconoció que participó de ese pecado, del orgullo. Y se lo dice al pastor y el pastor le dice, no se preocupe que eso no es un pecado de orgullo, sino un pecado ¿de qué? De imaginación. Ay, padre, de imaginación. Uno cuando lo leyó, pues, se puso a reír, ¿verdad que sí? Pero vamos a hacernos la pregunta, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentado a admirar lo que somos, lo que hemos hecho? Así que antes de continuar, ¿verdad?, riéndonos de ¿verdad?, el chiste jocoso que hizo la introducción a esta semana, primeramente analicemos cuántas veces yo me he sentado a gloriarme, a glorificarme, a admirarme por lo que yo he hecho. Imagínense, directora, hay personas que piensan que hay orgullo bueno. Hay orgullo bueno. Hay orgullo bueno y vamos a ver en el desarrollo de la lección si es cierto que hay orgullo bueno. Pero al orgullo que se refería aquí la lección era que específicamente en el momento histórico en que Isaías está escribiendo, ya lo hemos visto en las lecciones anteriores, Judá, Israel se había dividido en dos reinos, estaba el norte, estaba el sur, y Judá y Benjamín, que eran las tribus más pequeñas, comprendían un estado jurídico allí de derecho, eran una nación, y esos pequeñines estaban siendo amenazados por todos los que los rodeaban. Exacto. Estaba el rey de Asiria, que era un imperio poderoso, los del norte se habían unido con ellos, y en medio de esa situación, el rey, en vez de doblar rodillas, en vez de acercarse a Dios, de humillarse, rey Acaz, en vez de pedir la dirección, decidió darle la espalda a Dios, que era uno de los títulos que teníamos. Eso es así. Y cuando le damos la espalda a Dios, las consecuencias son ¿qué, familia? Graves. Son graves e inevitables. Inevitables. Y en esta lección vemos cómo había otra nación que se estaba desarrollando, que estaba creciendo, que se convirtió, mire, en el primer imperio mundial que registra la historia. Eso es así. ¿Cuál era esa, directora? Babilonia. Babilonia, ¿verdad que sí? Y Babilonia estaba, ¿qué? Creciendo, y creció a tal punto, allá Daniel recoge todo lo que ocurrió en Babilonia. Eso es así. Que arrasó de verdad con el pueblo de Israel, con Judá, y lo llevó como esclavos allá. Pero allí había un rey, que fue el que logró todo eso, que se llamaba, los estudiosos aquí, los historiadores, Nabucodonosor, sí, el mismo, el de la historia del horno de fuego y de la estatua y demás, ese mismo. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasaba a Nabucodonosor? Él había hecho muchas cosas, según él. Él se admiraba porque la Babilonia había crecido, y es cierto, porque es profético. Tenía que crecer esa nación, no solamente políticamente, sino en estructura, en poderío, en conquistar. Babilonia fue tan grandiosa, miren, que sus jardines son una de las 7 maravillas del mundo. O sea, era una ciudad impresionante, era un reino maravilloso, y el rey que había logrado todo eso era Nabucodonosor. Y en aquel momento histórico, los reyes que tenían éxito se creían que... ¿Qué se creían, Orly? Aquí tengo mi buen amigo, papá de escuela. ¿Se creían qué? Dioses. Se creían dioses. ¿Y qué sucede? Mientras más éxito tenían, más poder, más participaban de la divinidad, ¿verdad? De la supuesta divinidad. Eso mismo. De la supuesta divinidad. Y así que estos capítulos de Isaías, que comienzan en el capítulo 13, comienza a ser una profecía de cómo esas naciones iban a caer. Iban a caer a causa de ¿qué? Del orgullo. Y lo enumera poco a poco cómo es que entonces ellos, al pasar el tiempo, van perdiendo poder en los imperios que les rodeaban, los van atacando, los van dominando, y eventualmente... Miren, Nabucodonosor fue tan orgulloso que pretendió, como dice Isaías, que su trono lo iba a poner ¿dónde? ¿Qué decía la lección?
Iba a llegar hasta las estrellas. Hasta el cielo. Y me iba a sentar en el trono de Dios porque él iba a ser ¿qué? Él iba a ser un Dios. El relato histórico dice que Nabucodonosor sufrió una enfermedad esquizofrénica que llegó, mire, a comportarse como los animales. A actuar como bestias. Actuar como bestias, actuar como bestias. O sea, que ese que se creyó por encima de ¿qué? De todo, terminó en el suelo. Pero no terminó mal, porque si vamos allá al libro de Daniel, Nabucodonosor, después que pasó todo eso, ¿qué dice la Biblia sobre él? ¿Qué dice el relato de Daniel? Que reconoció su error y reconoció a Jehová como el único Dios verdadero. De ahí no se escribe nada más de Nabucodonosor, así que yo presumo, y esto lo dice Luis Jacobe, no lo dice el Evangelio, que en el cielo yo espero ver a Nabucodonosor porque allí hubo un arrepentimiento genuino. Y haciendo la pregunta, o vamos a la pregunta que usted hizo al principio, ¿habrá orgullo bueno? ¿Habrá un orgullo bueno? Miren. Aquellos que somos padres, ¿hay orgullo bueno? ¿Cuántos estamos orgullosos de los logros de nuestros hijos? Mira, aquí... Pues todos, exacto. Él sí vino rapidito. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos no solamente nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros que trabajamos con, ¿verdad? Con un grupo de personas, reconocemos el trabajo arduo que hace cada uno de ellos y nos sentimos orgullosos por su progreso, por su crecimiento, por el crecimiento de nuestros hijos. Pero ¿dónde es que rayamos en el error? Es más, directora, ¿hay orgullo cristiano? Me dice por aquí Missy Rodríguez, ahí gritó, sí. ¿Hay orgullo cristiano? Mire, la lección nos trae un ejemplo. ¿Cuánto estamos orgullosos de ser, mire, los mejores adventistas del séptimo día que tiene el oeste de Puerto Rico? Amén. Pero la palabra lo dice, no nos vamos a avergonzar. O sea, si no nos avergonzamos es porque sentimos que el orgullo de ser hijos de Dios. ¿Dónde es que el orgullo se torna peligroso entonces? Eso tiene que oírlo, empezar a ir de la cámara. Cuando se centra en mí. El orgullo se torna peligroso. Regresé a la pantalla, perdóname, Fredison, que me salí de aquí. Cuando el orgullo se centra en mí. Cuando yo dejo de mirar a la cruz, cuando yo dejo de mirar a Dios y empiezo a mirar el yo, a mirarme a mí solamente. Mire, allá Mateo nos narra, y estaba en la lección, una experiencia, una parábola que hizo Jesús sobre el fariseo y mi colega el publicano, que era un recaudador de impuestos, era un contador. Y resulta ser que llegaron a la iglesia, al templo aquel día, y fueron a orar, y llegó el fariseo, que era un excelente ¿qué? Religioso, un excelente cristiano, y cuando empezó a orar le dijo, y voy a parafrasear, que hay eso mismo que yo aquí, gracias Señor, porque yo soy bueno. Yo doy el diezmo fiel y las ofrendas también. Yo voy a la sinagoga. Yo guardo el sábado todos los sábados. El sábado eso yo, de que se pone el sol para acá, no me cepillo los dientes para no pecar. Eso es así. Yo le doy ofrenda para que ayuden. Y a grito, gracias Señor, porque yo no soy... ¿Cómo? Este que está orando aquí. Este sí que es malo de verdad. Ese trabaja para el Imperio Romano. Recauda impuestos y tras que los recauda se queda con el 10% para él. Ese sí que es malo. ¿Pero qué estaba ocurriendo en el que estaba al lado? ¿Qué ocurría? Estaba arrepintiéndose, estaba entregándose, estaba humillándose. Aquel se había equivocado de verdad. Y le decía solamente una frase, Señor, ten misericordia de mí o ser propicio a mí, que soy ¿qué? Que pecador. Soy pecador. O sea que él reconoció que había cometido errores. Sin embargo, el republicano, el fariseo decía, yo hago esto, Señor, yo hago esto otro, yo voy, yo ayudo, Señor, yo no soy como este hermano de la iglesia, que él peca, que él comete errores, y cuando nosotros entonces comenzamos en ese error y continuamos en ese error de nosotros compararnos porque yo soy mejor cristiano que el señor Jacobe, caemos Miren, de la gracia. El fariseo no necesitaba un salvador. Él se había salvado a sí mismo. Oye, qué cosa. Él se había salvado a sí mismo, no necesitaba un salvador. Sin embargo, el publicano, ¿qué pasó? Él reconocía su pecado. ¿Y qué dijo Jesús?
que Jesús mientras estuvo en la tierra era 100% hombre, pero era también 100% ¿qué? Divino. Divino. Y es bien interesante cuando estudian los evangelios darse cuenta de cuando Jesús está hablando como hombre y cuando está hablando como Dios. Exacto. Y le dijo a los que estaban allí, de cierto te digo que el malo, el publicano, el pecador se fue a su casa justificado. ¿Y qué le pasó al bueno? Se quedó allí con Se su quedó bondad. allí. Se quedó allí. Se fue vacío. Se fue vacío. Se fue vacío. Mire, y a eso es lo que sucede. Podemos sentir que agradecimiento, para sacar la palabra orgullo, Sí, exacto. por los logros de nuestros hijos, por los logros que Dios nos permite tener a través personal, por los logros del Evangelio, porque hemos sido salvos. Una actitud de agradecimiento, pero nunca podemos perder de vista, directora, que sin Jesús somos nada. Eso es correcto. Nosotros, el Señor nos capacita para nosotros cumplir con la parte que nos toca. Recuerde que una vez conquistador, eternamente seremos conquistadores. Cuando tenemos al Señor y hacemos las cosas alabando al Padre Celestial, agradeciendo la capacidad que Él nos da para trabajar, para desarrollar, para ayudar, estamos reconociendo que no viene de nosotros, que viene ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Una vez empezamos a decir, usted sabe lo que yo hice, no lo hizo aquel no me movió ni un martillo, aquel no levantó ni un clavo. Ahí entonces entramos en el error de todos estos reyes y el error que cometió la luz de la mañana, el lucero de la mañana. Mire, el origen de todo, donde todo comenzó, ahí vamos. Entonces, este concepto del orgullo dañino se originó ¿dónde? Mire, tristemente, al ver la historia de la redención fue en el cielo. Allí va este querubín, este ángel especial, el cuarto en el orden jerárquico del cielo, que quiso ser igual a ¿quién? Igual a Jesús. Dios, quiso igual ser a Dios. igual a Dios. Con Quiso las ser igual a consecuencias que trajo sobre este mundo y sobre lo que ocurre hasta nuestros días. Y no solo ahí, Satanás continúa hoy envenenando la mente del hombre para que siga cometiendo el mismo error. El mismo Que error. rebelarse ¿contra quién? Contra Dios. Iba a decir. Le iba a hacer una pregunta. Viendo y analizando la historia que, ¿verdad? Lucifer, al querer ser como Dios, ¿está mal que nosotros querramos ser como Jesús? Interesante. ¿Está mal? Depende, nos dijeron por aquí. En el carácter, que nuestro carácter se asemeje al carácter de Jesús, que nuestros actos y nuestro amor lo demos a los demás como cuando Jesús vino a dejarnos el ejemplo. Porque si dejó el ejemplo es para que alguien que lo siga. Pero entonces cuando queremos ser, y elimino cómo, cuando queremos ser Dios, queremos juzgar, queremos entonces decirle, no, él se va a perder. No, esta persona es excluida. Ese papel no nos toca porque entonces estamos cometiendo el mismo error que cometió Lucifer. De acusar. Miren, hermanos, el querer ser semejante a Cristo no es de nosotros, porque esa transformación del carácter, como indicaron por aquí los hermanos, la produce el Espíritu Santo una vez usted acepta a Cristo como su Salvador Amén. personal. Amén. Si usted quiere cambiar su carácter por sus propios méritos, lo va a lograr por 24 horas. No va a pasar de ahí, tan pronto venga una dificultad, va a volver a ser el que siempre ha sido. Pero esa transformación genuina de carácter la hace que el Espíritu Santo. Y el que saca a Jesús y al Espíritu Santo de su vida para que usted se crea otra cosa es el enemigo. Ocurrió en la vida de los reyes. Mire, esta lección era bien extensa, empezaba en el 13 y terminaba en el capítulo 27 de Isaías. O sea que los que estuvieron estudiando leyeron un montón. Y allí el profeta lo que hizo fue mencionar, mire, desde Babilonia hasta Tiro y Sidón, todas las naciones que iban a desaparecer. Y si usted las leyó, la causa de desaparecer era que sus reyes se creían ¿qué? Se creían Dioses. grandiosos. Exacto. Pero ¿eran los reyes en sí? ¿O era que el enemigo al día de hoy en el siglo XXI sigue haciendo lo mismo? Utilizando ¿qué? A personas vulnerables para que hagan lo que él quiere que hagan. Porque usted dice, ¿dónde estaba el enemigo presente en la vida de Babilonia, en la Biblia del faraón, en la Biblia de... No, pues mire, estaba presente en que ellos en su orgullo escucharon la vocecita esa de decirle, no, si tú eres igual a Dios. Exacto. La vocecita del Edén, cuando se coman el fruto serán como dioses. Mire, el ser humano siempre ha querido saberlo todo. ser como un Dios. Saberlo todo. Saberlo Eso todo, es correcto. desde el origen. ¿Qué pasó?
que si todas esas naciones hoy desaparecieron, miren, al final del capítulo 27, Isaías le dice o hace una profecía que aplica ¿a qué? A toda la tierra. ¿Y toda la tierra es qué? A toda la tierra y en todo tiempo. Y en todo tiempo. O sea, ¿qué pasa ahí al final, directora? ¿Cuál es esa profecía? Porque es fuerte. Que todo va a ser ¿qué? Destruido, Que todo eliminado, que barrido, barrido. sacado. Todos Mire, los adjetivos, todo lo que tenga que ver con se va a esfumar. eso es correcto. No va a quedar nada allí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué ocurrió con la nación de Israel en todos esos eventos en que los reinos desaparecieron? Que había un grupo ¿qué? Pequeño de fieles. Y así va a ocurrir al final. Amén. Gente, y si estas naciones ya no están porque la profecía se cumplió, esta última, la que falta, esa destrucción final, ¿va a ocurrir? Claro Va a que sí, ocurrir. claro que sí. Va a ocurrir porque el mal va a ser erradicado. Porque Dios ama entrañablemente al pecador al punto que dio su vida para rescatarlo, pero aborrece el pecado porque es la causa del dolor Eso es y así. de la tristeza. Y yo hago la pregunta, Kobe, porque nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esta pregunta o nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? Constantemente. Si la raíz del pecado, la raíz de todo mal viene de Lucifer, ¿por qué el Señor, por qué Dios no lo eliminó desde el principio? Porque mire, Jehová la Biblia dice que Dios es amor. Amor. Dios es amor, mire, y esa frase es pequeña, pero trasciende al entendimiento humano. Usted y yo no la podemos comprender. Filosofamos sobre ella increíblemente, pero no la podemos comprender. Y en el infinito amor, Dios, hay otra cosa que ama y respeta profundamente, que es la capacidad de elección que tiene el ser humano que Él creó. Los seres que Él creó, tanto ángeles como el ser humano, tiene libre albedrío, la capacidad de decidir, y Dios no es tirano. Siempre da la oportunidad de que el ser humano elija entre servirle o no servirle. Y si hubiera erradicado a Satanás en el momento que se reveló, el resto del universo le hubiera servido por temor ¿a qué? A Dios. Y aquí dice, ¿verdad? En los comentarios de nuestra hermana White, dice que en el Deseado de toda la gente, páginas 706 y 707, perdonen. Dice que Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita. Así de fácil. La rebelión no se había de vencer por la fuerza, como acabamos de mencionar. Dice que solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio, como Babilonia, como todos estos reinos que hemos estudiado. Su autoridad, dice que los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral. Y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Amén. O sea, todo el triunfo es por amor. Así que seamos parte de ese grupo de fieles cuando llegue el gran día terrible y temible de Jehová. Amén. Que predijo Isaías allí. Ha llegado al fin de la lección. Gracias por la oportunidad de compartirla con ustedes, directora. Antes de irnos, ¿verdad? Antes de irnos, Kobe, quiero compartir con los hermanos que, ¿verdad?, están conectados con nosotros y con la feligresía. Lo que dice Isaías 26:9, que dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén. Que nuestro orgullo sea sustituido por la humildad y la entrega total a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, que el Señor les guarde.